Bueno, buenas noches. Aquí vamos a ver el estudio bíblico de hoy. Se, se intitula La poderosa mano de Dios. Y vamos a ver varias secciones. Primero unas promesas, después dos historias y después un mandato que refuerza toda la secuencia que vamos a ver. Las promesas son las siguientes. Las dos promesas que se dieron a la iglesia y después la gran comisión, porque a eso, ese es el principal punto, el predicar el evangelio. Primero estamos con Mateo 16:18, que dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas veces nos vemos rodeados por circunstancias que son adversas, ¿verdad? De mucho miedo, de mucho peligro, de exponernos de verdad a tantas cosas que son un tormento para el alma y el corazón, pero aquí dice, esta promesa de Mateo 16:18 nos recuerda que de verdad Dios es muy grande y que nunca las fuerzas del mal van a prevalecer contra la iglesia. La siguiente promesa está en Mateo 20:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Eso es una promesa que va más allá, como dice aquí, de la vida. Es por toda la eternidad. Dios va a estar con nosotros, precisamente en esas circunstancias adversas. Muchas veces podemos vernos solos, podemos vernos en, en situaciones que la gente tal vez no se vea, no sea empática, no muestre tal vez compasión, pero Dios, siempre vamos a tener a Dios. Y el gran mandato es el que dice aquí, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, alguien dijo que nosotros somos como misioneros, somos como le dice, como ministros de Dios aquí en la tierra como cristianos. Y nuestra gran prioridad y lo que debemos tener como máximo objetivo es precisamente compartir la palabra. Y en base a esto, vamos a orientarlo usando dos historias de ilustración que se ve la poderosa mano de Dios, precisamente, cómo Dios hizo que su voluntad se cumpliera de maneras muy diferentes y relacionándolo con qué podemos hacer nosotros ahorita que estamos en cuarentena, que hay que estar en la casa, que hay que estar como encerrados, digámoslo así, y que no se puede tener una vida normal, diría uno, pero a la vez ganamos fuerza, ganamos otro tipo de actividades con que podemos llenar el día, la semana, que podemos compartir con los demás y maneras, digamos, tecnológicas que también podría llegar el mensaje a otras personas. La Torre de Babel es la primera historia que está en Génesis 11 del 1 al 9. Y aquí fue que yo pude poner el texto, entonces vamos a leerlo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde
allí, no, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a ver unas imágenes de lo que sería Babel. Imágenes ilustrativas, que era como una torre. Me gusta que en todas estas imágenes se presente como una torre grandiosa que no se completó. Un proyecto muy ambicioso que se quedó ahí pausado. La imagen a la izquierda me impresiona porque sería como una Babel si hubiera llegado más allá, porque la misma Biblia dice que no se iban a detener, que eran personas tercas. Y aquí revisamos un poquito más la historia antigua. Antes de ese capítulo 11, había un mandato que Dios le dio a Moisés, a Noé y a sus descendientes, que era esparcirse por la tierra y poblar el mundo. Y ellos fueron rebeldes y aún, dice aquí, estaban todos juntos en el mismo lugar. Podríamos verlo que todos no querían salir, todos estaban confinados y querían ahí mismo estar. Querían simplemente desobedecerle a Dios y hacerse un nombre para sí, ser egoístas respecto a la voluntad de Dios, pero Dios no lo permitió. Dios dijo, no, mi voluntad se va a hacer, y confundió las lenguas y así todo el mundo se vio obligado a esparcirse. Esa es la primera historia. ¿Qué pasó? Dios impuso su voluntad e hizo que el rebelde hombre le obedeciera y se esparciera por el mundo. Este es el primer caso. Personas que no quieren salir, pongámoslo así, y Dios por alguna razón los obliga a salir y a cumplir su mandato, que en este caso era esparcirse. Vamos a la segunda historia, que se encuentra en dos pasajes. Éxodo 11, del 1 al 9, y después el 12. Ay, perdón, este es Éxodo. Éxodo 11. Esta otra historia es al contrario. Es personas que querían salir y no los dejaban. Porque era la época en que el pueblo de Egipto, que el pueblo más bien de Israel estaba en Egipto, vivían como esclavos y Dios les había prometido un Salvador que fue de Moisés. Y Moisés, lo que Moisés iba a hacer era, era mm, librar al pueblo de verdad de todo lo que iba a pasar. Entonces dice así, voy a devolverme a la presentación. Voy a leerlo yo. Dice, Éxodo 11, del 1 al 9. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora el pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. A los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua,
para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ahora continuamos con el capítulo 12 a partir del versículo 29. Éxodo 12 del 29 al 36, que es cuando ya ocurre lo que, lo que Dios prometió que iba a pasar. Si pueden ver la pantalla, aquí están el versículo 5 y 6 del capítulo anterior. Enfoquémonos en lo que dice el 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo y ni jamás habrá. Puede parecer que eso es algo muy drástico de parte de Dios, decretar semejante prueba, pero era la 10ª plaga. El corazón del faraón se endureció de tal manera que Dios dijo que él se iba a glorificar, que él le iba a dar gloria a Dios y así lo hizo. Como decíamos al principio, la voluntad de Dios siempre se hace porque es la voluntad de Dios, sea que queramos colaborar o sea que no, pero Dios siempre encuentra un medio para llamarnos y para hacernos entender qué es lo que conviene y recordarnos precisamente todo, ¿verdad? Lo que incluye ser un siervo de Dios. Bueno, dice así el versículo 29 del capítulo 12 de Éxodo. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Bueno, si ven estas imágenes, son ilustrativas de lo que pasó esa noche, ¿verdad? Que se instauró la Pascua. En esta imagen de abajo podemos ver a un israelita untando sangre y siguiendo las indicaciones de Dios para que fueran preservados. Dice que ni un perro iba a mover la lengua. Casi le dan esa afirmación de la Biblia, ¿verdad? Y fue así, efectivamente, Dios protegió a su pueblo y a partir de ese momento el pueblo empezó a celebrar la Pascua en esa época del año. Y el capítulo 13 de Éxodo habla de la consagración de esos primogénitos. Mientras que los egipcios perdieron a todos sus primogénitos de esa noche, los israelitas, como agradecimiento y también como mandato de Dios, decidieron consagrarlos porque era algo muy especial para Dios. En esta situación podemos comparar que ellos querían salir, iban a ir a adorar a Dios al desierto y el faraón no los dejó. ¿Qué hizo más bien Dios? Dios abrió camino y de paso recuperó todo lo que los egipcios habían arrebatado de, los judíos y también hizo que los judíos hallaran gracia
delante de los egipcios a pesar de todo lo que había ocurrido. El hallar gracia es decir, como que tuvieron algo especial en aquellos individuos, ¿verdad? Egipcios que, que, que les daban todo, todas las alhajas de plata, de oro, todos los utensilios se los daban. Además ya habían perdido sus primogénitos, no era como que las alhajas de oro y plata y las joyas valieran de algo con semejante pérdida. Y ahora vamos a contrastar, digamos, las dos historias. Este estudio se llama La poderosa mano de Dios. Y aquí vemos dos imágenes. Babel y la noche de la muerte de los primogénitos, que el pueblo finalmente logró salir de Egipto. Después de 430 años de esclavitud, qué situaciones más diferentes, ¿verdad? En una, Dios dijo, espárzanse, y todos se juntaron y se rebelaron contra Dios. En otro, están totalmente subyugados, sometidos por los egipcios idólatras, y Dios los liberó, los sacó con mano poderosa y hizo que su pueblo fuera su pueblo, de verdad viera su poder. Leamos lo que dice aquí en el cuadrito amarillo. Dios actuó conforme a su propósito e hizo que su voluntad se cumpliera. Y nosotros somos los mecanismos que Dios usa para realizar su voluntad. Como cristianos debemos ser conscientes cuál es nuestra función en, en la vida ahorita que decidimos entregarnos a Dios, que decidimos rendirnos a Él. Y simplemente es seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa imagen de las manos ahí abajito me gusta porque es como se ve, da la idea como que es una imagen cálida, una imagen segura, algo bonito, que es una mano que te va a conducir a un lugar bueno. Y esa es la voluntad de Dios. Mucha gente entra en conflicto en cómo vamos a descubrir la voluntad de Dios, cómo vamos a hallar a Dios en nuestras vidas. Pero es simplemente obedeciéndole. ¿Obedeciéndole en qué? Leyendo la Biblia, estudiándola de verdad, comprometiéndose a estudiarlo, a profundizar, a abrir nuestro corazón. Si tenemos dudas, que Dios mismo nos responde. Dios pone personas, maestros que nos instruyen en nuestro camino, en nuestro crecimiento. Es en dar nuestra parte, ¿verdad? Dicen que uno debe diezmar tanto el dinero, el 10%, pero también debemos pensar un diezmo de tiempo. Dicen que por día son 2 horas 40 minutos. Yo creo que es muy poco. Y no es costumbre a veces de dar ese tiempo a Dios. Debemos dedicarlo, debemos ser firmes en la oración constante, sabiendo que Dios nos escucha, sabiendo que Dios está ahí presente con nosotros, como decía la promesa, y también teniendo conciencia de que hay un mandato para congregarnos, para asociarnos con personas que también son creyentes en Dios, y nos inspiran, nos instruyen, nos transmiten mucho a través de sus testimonios, pero lo que vamos hoy específicamente es a qué podemos hacer, hasta qué podemos hacer en estos aspectos. En este estaban confinados y Dios los esparció. Y en este también estaban encerrados, encadenados y Dios les abrió el camino. Veamos estas dos promesas que son fundamentales, que debemos tener en cuenta y quizás sería bueno aprendernos porque el hecho que acudamos a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra de Dios, es como tener un baúl con tesoros. Y los tesoros son precisamente los versículos, son las promesas de Dios, es todas las enseñanzas que Dios mismo reveló a través de su palabra. Y si no hacemos un esfuerzo por aprender estos versículos, por memorizarlos, por atesorarlos en el corazón, cuando entremos en momentos de crisis y el Espíritu Santo, digamos así, acuda al baúl, no va a haber nada o no va a haber suficiente información. Entonces, parte del buscar la voluntad de Dios es atesorar los versículos y las promesas de Dios. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí dice, dependa de Dios, presente sus oraciones, ore como se debe, agradeciéndole a Dios. Siempre hay peticiones, pero siempre hay acciones de gracias también. Y también dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Paz de Dios también hace alusión a una paz moral, ¿verdad? Porque una persona que puede ser cristiana, pero está sumida en pecado, está hundida en el pecado, no tiene paz, sabe que está mal. Igual las personas que tienen tal vez algún problema que no han entregado a Dios, no han decidido entregarlo, o que están angustiados por alguna situación mayor o alguna falta de perdón. Esta paz que Dios da de verdad es algo sobrenatural, porque solo Dios la puede dar y puede dar esa estabilidad que necesitamos en nuestra vida. El siguiente versículo es Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bonito, ¿verdad? Ese versículo es de suma importancia, en mi caso, de mis favoritos, y es algo que hay que tener siempre en la mente y en el corazón, algo que hay que tener presente porque todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo usa con un propósito especial. Y vamos a este otro punto, que ya sería del último, que es Jeremías 18, 3 al 6. Y la imagen que está ahí bastante grande, bastante visible, hace alusión precisamente a lo que es un alfarero, que con sus manos construye, arregla y perfecciona algo que era nada más barro, ¿verdad? Dice este versículo del alfarero, Jeremías 18, del 3 al 6. Y descendía a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y la imagen, ¿verdad? Qué bonita, porque el pensar que Dios nos perfecciona precisamente en esas situaciones de, de angustia, situaciones de sufrimiento, de falta de paz, precisamente, tenemos la convicción de que Dios está actuando con su poder, nos está perfeccionando. Dice la Biblia que las pruebas son precisamente para fortalecer la fe y para desarrollar en nosotros cosas que en situaciones, digamos, de monotonía, de normalidad, no sería posible. Y por eso decía en el versículo de la oración, dando siempre acción de gracias a Dios. Dios tiene el control de todo, sus poderosas manos están sobre nosotros, sobre nuestra vida. El también pensar en el barro y las manos de Dios, pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Que Dios nos hizo, nos escogió desde antes de que fuéramos concebidos, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, y Él nos creó con un propósito, que es servirle con todo lo que Él puso a nuestra disposición. Se trabaja con lo que se tiene, dice un dicho, ¿verdad? Y de verdad, Dios nos formó, nos puso en un hogar, nos puso con ciertas condiciones, ciertas vivencias muy especiales, muy únicas, porque cada vida es sumamente única, no hay otra igual. Y el hecho de pensar que Dios nos molda, nos va armando, nos va perfeccionando como ese barro, como esa vasija que tal vez se quebró
y la volvió a hacer totalmente de nuevo cuando nos rendimos a sus pies. Es algo maravilloso. Entonces, ese sería el estudio de hoy. La poderosa mano de Dios en toda circunstancia. Y acordarse que Dios nos creó con dones, nos creó con talentos y todo lo que tenemos está a su disposición. Y ahorita que vivimos en esta época tan especial que el mundo está globalizado, que hay tecnología, montones, tenemos mucho que hacer también. Podemos publicar tantas cosas, ¿verdad? Llegar a tantos públicos, a tantos familiares. Entonces agradecerle a Dios por estos medios y también de hacer eh, el hincapié de que todos los dones y toda situación como la que ahorita estamos viviendo en confinamiento por el virus COVID-19, todo tiene un propósito y aún